Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Abierto. Somos sus amigos de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión y nos disponemos en este momento a abrir la palabra de Dios, a estudiarla y sacar de ella lecciones para nuestra vida, también mensajes de esperanza, también información valiosa para poder alcanzar la vida eterna que Dios nos ofrece. Bueno, ya estamos a punto de iniciar, pero como siempre queremos saludar a nuestros amigos que se ponen en contacto a través de nuestra cuenta de YouTube. Ahí nos saluda Daisy Chávez, nos dice: me gozo en escucharlos, verlos dar la clase, no es aburrido, me gusta cómo hablan, tienen buen carisma. Muchas gracias, Daisy, por tus comentarios, nos alientan. Tratamos de hacer lo mejor de nuestra parte y esperamos por la gracia de Dios que también el mensaje sea claro para cada uno de ustedes. Dori Ramírez también dice: muchas gracias, pastores, por las explicaciones. Bendiciones. Bendiciones para ti, Doris, también. Que el Señor te acompañe donde tú te encuentres. Abdón Bello nos dice: queridos pastores, les mando saluditos. Dios los siga bendiciendo ricamente. Desde Chicas, México. Un gran abrazo para ti, Abdón, que Dios te bendiga también a ti y a todos nuestros oyentes que están allá en México y en otros países. Silvia Valera dice: queridos pastores, felicidades para ustedes, que Dios los bendiga. Un abrazo para ti también, Silvia, que el Señor te pueda acompañar. Fabián Barreiro, excelente, bendiciones para ustedes desde Uruguay. Un abrazo para ti, Fabián, que Dios te bendiga también, y también para todos nuestros amigos y hermanos allá en Uruguay. Un abrazo para ustedes, el Señor los acompañe. Osvaldo Morante, saludos desde Bolivia, gracias por el apoyo que nos dan. Un abrazo para nuestros amigos de Bolivia también que nos siguen. El Señor los acompañe también a ustedes. Y finalmente saludaremos a Michael Tito. Dice: gracias por las lecciones, pastor. Saludos desde la iglesia de Yantapata en Atuncoya, Puno, Perú. Allá en Atuncoya también tenemos nuestros hermanos que nos escuchan. Michelle, un abrazo para ti y para todos los que están escuchando en distintos lugares. No sabemos tu nombre, pero espero que tú te identifiques con estos nombres, porque el Señor sabe que estás detrás de la pantalla. Y el Señor sabe que también en esta lección seguramente recibirás las palabras que necesitas escuchar. Ya está con nosotros aquí nuestro invitado para esta ocasión, el pastor David Asmat. Siempre es una alegría contar con tu presencia, David, en el programa Diálogo Abierto. Nos alegra que estés acá. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Benjamín. También contentos de poder estar acá para poder ahora reflexionar en esta lección tan bonita que nos ha tocado, ¿no? La lección número 7. Estamos hablando sobre el Nuevo Testamento porque vamos a hablar un poquito de un tema importantísimo, pero tu área es el Antiguo Testamento. Sí, mi área es el Antiguo Testamento, así que haremos el esfuerzo por hablar del Nuevo. Pero también la salud, ¿eh? Porque también sí. Tienes una especialización en salud, me parece, ¿no? Sí, mi mención es salud pública también. Muy bien, el hombre de la salud aquí en la Facultad de Teología y también en los cursos de Antiguo Testamento. Sí, un poquito empujando el asunto, ¿no? No, sí, yo soy testigo de que tú empujas el asunto porque nos haces correr, nos haces hacer ejercicios, estamos activos y gracias a ti existe el Actívate en la facultad, ¿no? Así es. Gracias. También nuestro director de práctica preprofesional. Sí, este año me dieron el privilegio de poder dirigir la práctica pastoral para los muchachos de primero a quinto año. Y ahí vamos también aprendiendo y colocando un poco de lo que deseamos para la familia. Bonito trabajo estás haciendo, ¿no? Bonito trabajo. Yo creo que el Señor está usándote ahí. Cuéntanos antes de orar, porque vas a ayudarnos con la primera oración. Poquito de la familia también, ¿no? Porque tienes que tener una bonita familia, unos muchachones muy saludables ahí. Sí, ellos ya están creciendo, están bastante grandes. Tengo 2 varoncitos, el mayor de 14 años, el menor de 11, Caleb y Josías, en ese orden. Son buenos muchachos, se dedican para el servicio de la iglesia, están estudiando como todo chico y también a la misma vez
aprendiendo a tocar un instrumento, ¿no? Que es importante siempre. Bueno, Creo que Caleb toca la guitarra, ¿no? Sí, Caleb toca bastante bien la guitarra a sus 14 años. Bueno, él comenzó a los 8, ¿no? A los 8 años comenzó a tocar guitarra. Josías toca piano y también toca guitarra. Caleb toca guitarra y también toca piano. Excelente, excelente. Y la esposita es deportista. No, mi esposa le gusta mucho la maratón, psicóloga de profesión. Así que salud se respira hasta el cansancio en la casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora ya nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, así que vamos a pedirte por favor que nos guíes en la primera oración. Vamos a orar entonces. Señor, queremos pedir tu dirección en esta oportunidad para poder estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables, que tú puedas consolar nuestros corazones, también nos puedas dar esperanza, que es lo que más necesita nuestra vida. Dirígenos, Señor, por amor de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, estamos en la lección 7 de todo el estudio de la serie de 13 lecciones que tenemos para este trimestre, estudiando sobre la vida eterna, la muerte, la esperanza futura. Y la lección 7 titula La victoria de Cristo sobre la muerte. La semana pasada estudiábamos sobre la muerte del Señor Jesús y decía yo al introducir el tema que tal vez el punto central del cristianismo está en la cruz, ¿no? Que es algo muy importante. Pero ahora debo de decir que tal vez existe algo que es incluso más importante. Claro, ¿no? Tal vez de forma muy popular, podríamos decirlo así, y no quiere decir que esté mal. Todas nuestras miradas, toda nuestra expectativa está centrada en lo que ocurrió en la cruz. En los últimos años, tanto en las diversas religiones como incluso los medios de comunicación, se han concentrado muchísimo en tratar de centrarse en esa última semana de la pasión de Cristo, ¿no? Y bueno, el clímax ahí es el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús. Pero eso no es todo, como usted bien dijo, ¿no? En realidad, esto no tendría mucho sentido si es que la experiencia de la resurrección no se hubiera dado. Y yo creo que la experiencia de la resurrección nos transmite también un mensaje fundamental a nosotros, porque nos anuncia verdaderamente qué es lo que también sucederá con los justos, con los santos que esperan en el Señor. Y que, por cierto, es algo que también se observó cuando Cristo murió en la cruz. Capaz por eso Pablo también decía de que, mire, si el Señor Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, la muerte del Señor Jesús es importantísima siempre y cuando esté acompañada de la resurrección. Sí. Porque si no hay resurrección, Pablo lo dijo, vana es la fe, vana sería nuestra creencia. Bueno, y cambiando las palabras de Pablo, pero también en el mismo sentido, entonces no tendría sentido la cruz. O sea, si nosotros no hablamos de la resurrección y no hablamos de la ascensión y no hablamos de lo que Cristo está haciendo en el cielo, estaríamos hablando de un evangelio incompleto. Entonces, las miradas de todas las personas sí, pueden centrarse o pueden dirigirse a la cruz, pero no quedarse allí. El proceso, porque la cruz es parte del plan de salvación, no es todo el plan de salvación. El plan de salvación abarca incluso hasta lo que Cristo puede estar haciendo ahora mismo por nosotros, ¿no? Hay textos claves en la lección de escuela sabática, pero para mí, por lo menos, el texto de memoria, el que dice para memorizar, ¿no? Claro. Resulta siendo un texto muy importante. Tengo que confesar, David, que hay veces los textos para memorizar para mí no son los más claves en la lección, ¿no? Pero ahora, este texto realmente es clave. Porque es un texto de Apocalipsis, ¿no? Y voy a leerlo. Dice, cuando le vi, caí como muerto, está hablando Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y ahí viene la declaración del Señor Jesús, que es clave. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No sé, podríamos hablar capaz toda la noche sobre este versículo, pero hablando del tema, ¿qué nos dice este texto sobre este momento de la resurrección? Sí, yo creo que una de las cosas más destacables aquí
es toda esa experiencia que Jesús de pronto lo coloca aquí de forma bastante directa, pero que nos hace pensar sobre el tema de su experiencia en la muerte y también sobre todo cómo es que Él tuvo potestad, ¿no? Mucho se discute qué fue lo que murió cuando Cristo fue crucificado. Su naturaleza, murió Él como Dios, pero vamos a ir viendo a lo largo de toda la lección que esa es una experiencia que en realidad fue traída para nosotros con la única intención que podamos nosotros visualizar un mensaje de esperanza en el tiempo cuando Cristo venga por segunda vez, al decirnos a nosotros que Él tiene las llaves de la muerte, que tiene las llaves del Hades, nos está transmitiendo un mensaje de esperanza. ¿Qué quiere decir? Que por más que nos cueste perder un ser querido, por más que muchas veces nos querramos resistir a la muerte, esto no nos tiene por qué atemorizar. Él tiene las llaves para poder levantarnos, como lo dice Pablo, ¿no? Con el poder de su palabra. Claro, o sea, de alguna manera el enemigo más temido por el ser humano es la muerte, ¿no? Es que el ser humano no fue creado para morir, fue creado para vivir eternamente. Y esa es una de las desgracias más grandes que trajo el pecado, como lo dice Pablo y como de pronto se puede apreciar en Génesis 3. Adán y Eva, al transgredir, una de las cosas más terribles que tuvieron que presenciar fue cómo las cosas, las plantas, la naturaleza también comenzaba a morir juntamente con ellos, así como ellos murieron espiritualmente y también, ¿por qué no decirlo?, físicamente también fueron muriendo, aun a pesar de que su vitalidad en ese momento no evidenciaba esa muerte instantánea, ¿no? Bueno, y nosotros también creo que morimos permanentemente, espiritualmente, hay veces psicológicamente y físicamente, tal vez creo que vamos en esa dirección todos, ¿no? Somos conscientes de eso. Cuando uno es muchacho no se da cuenta de eso, pero cuando ya llega a cierta edad uno se da cuenta que la cosa se acerca, ¿no? Sí, cuando uno es muchacho es fácil entenderlo porque no le duele nada, no le preocupa nada, vive un momento muy agradable, muy feliz. Los psicólogos identifican casualmente las etapas de la felicidad de la persona, ¿no? Y la adolescencia hasta los 30 años es una etapa muy feliz. De los 40 a los 55 más o menos es una etapa un poco más complicada. Pero vuelve otra vez la etapa de la felicidad desde los 55 en adelante, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver pues con la predisposición que tiene la persona ante la vida. Cómo veamos las cosas es fundamental en nuestro diario vivir para que nosotros podamos, digamos, disfrutar nuestra estadía en un mundo que golpea, ¿no? Claro. Golpea bastante. Bueno, y volviendo un poquito al tema, ¿no? El Señor Jesús vivió en este mundo que golpea, como decías tú, y al final el Señor Jesús acaba siendo golpeado de la forma más dura que nosotros también somos golpeados, porque tenemos temor a la muerte y el Señor Jesús tiene que experimentar eso y lo experimenta como un ser humano, ¿no? Porque cuando uno recuerda el Getsemaní se da cuenta que Él realmente no quiere tampoco pasar por esta experiencia, porque es algo que ningún ser humano quiere pasar. Claro. Se ha discutido mucho si Jesús verdaderamente estuvo en carne o no estuvo en carne. Pero cuando nosotros leemos pues los evangelios nos damos cuenta verdaderamente de que Él sintió hambre como tú y como yo, se cansó como tú y como yo, quiso dormir como nosotros necesitamos dormir, tuvo sed como tú y como yo. Esos son elementos que en realidad destacan claramente la naturaleza humana de Jesús. Pero estas cualidades no niegan también su otra naturaleza, su naturaleza divina, que Él obviamente nunca la dejó, pero no la empleó. Como que la ocultó, digamos, ¿no? La ocultó. La puso, la anuló o la desactivó por un tiempo. Podríamos decir que la desactivó, ¿no? Tratando de explicar lo inexplicable. Claro que sí, claro. Porque realmente es algo que es un misterio lo de encarnación. Es difícil, aunque Pablo dice, ¿no? Él se negó a sí mismo, ¿no? Es bien complicado entender esto porque es como decir, yo tengo ahora el poder, pero no quiero hacerlo, no quiero emplearlo. Tal vez esa es la parte más difícil, humanamente pensando, para un ser humano que tenga capacidad y poder, humanamente pensando, le es complejo no poder usar ese poder que tiene. Pero para Cristo su prioridad era venir y salvar al ser humano.
servirlo antes que ser servido y colocar a un costado aquello que no necesariamente era malo, pero que de pronto no iba a permitir que el ser humano visualice que podía también vivir de la misma forma como él vivió, porque él lo hizo en carne. Había temor de que el Señor Jesús, después de ser crucificado, sepultado, resucite. Había temor, y mi pregunta es temor porque no sé si alguien tenía la esperanza de que resucite, pero creo que había más temor, no sé. Es irónico porque si a Jesús los líderes religiosos, los mismos romanos, lo tildaron de charlatán, lo tildaron como una persona de que verdaderamente no podía librarse de la muerte, es irónico ver cómo es que en medio de todo sí tuvieron temor y trataron de evitar muchas cosas, y lo único que hicieron fue maximizar la experiencia de la resurrección. Al colocarlo, digamos, al colocarle a él soldados que lo cuiden, al observar cómo una enorme roca tapaba la tumba donde él estaba, en una cripta en realidad hecha de pura roca, y de alguna u otra forma intentar estar apercibido si es que él se levantaba o no se levantaba, sobre pretexto de que posiblemente los discípulos vengan a robar el cuerpo. Nos damos cuenta de que existía un temor. Ellos habían visto lo que él había hecho con la muerte en algunas otras ocasiones. Ahora, es interesante, ¿no? Porque miedo de que resucite. Hoy en día nosotros estamos felices de que haya resucitado, ¿no es cierto? Claro. Pero ellos tenían temor. ¿Qué cosas los llevaban a tener ese temor? O sea, ¿tenían miedo de que se cumplan sus expectativas? ¿Tenían miedo de que todos se den cuenta que era mentira lo que ellos estaban diciendo sobre él? Si no mal recuerdo, Ellen White señala de que ellos entendían quién llegó a ser Jesús. Que sí venía de pronto del cielo, o que pertenecía al ámbito celestial, pero que ellos no quisieron reconocerlo plenamente porque ellos ya habían tenido una posición frente a él. Aceptarlo involucraba perder autoridad. Y es interesante porque el ser humano, cuando se enfrasca en su mentira, cierra cualquier avenida de razonamiento o reflexión a la posibilidad de que la verdad ingrese en su corazón. Lo que pasó con muchos de estos líderes fue eso. Cerraron su mente porque prefirieron creer su propia mentira. Y eso les costó la salvación a ellos. Eso les va a costar la salvación a ellos. Porque serán los que tendrán que resucitar para ver a quién gestionaron matar, ¿no? En Apocalipsis se cumplirá ahí, ¿no? Que lo verán aquellos que lo traspasaron, ¿no? Así es. Queridos amigos, la conversación todavía no ha terminado, está muy interesante. Tenemos que seguir hablando de este momento tan especial en el que el Señor Jesús vuelve a la vida y entonces le da un sentido especial a todo lo que hoy en día es el cristianismo, y también le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Pero vamos a hacer un pequeño alto para que puedas mirar un video que tiene que ver con la Facultad de Teología, que tiene que ver con la Universidad Peruana Unión. Quisiéramos que conozcas un poquito más del lugar donde nosotros estamos grabando. Como ves, estamos tratando de innovar. De acá a poco mirarás ya tal vez un escenario más completo, pero esto está ocurriendo en la Universidad Peruana Unión. Mira por favor este video. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado ustedes de este video. Como están viendo, estamos tratando pues de mejorar, innovar un poquito, acomodar mejor las cosas aquí en este lugar que tenemos para poder hacer estas grabaciones, ¿no?
y poco a poco esperemos completar también todo este escenario, todo este set de grabaciones, y pedimos también tus oraciones para que esto se haga realidad pronto y tengamos así una mejor producción para cada uno de ustedes. Estamos acá con el pastor David Asmat, conversando sobre el tema de la lección y la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Viendo cuán importante y cuán clave es este punto. La gente tenía miedo, decíamos, de que resucite, por irónico que parezca. Parece que lo querían mantener ahí. Era más tranquilo que esté muerto, no iba a producir ninguna cosa extraña en ellos, pero era el punto importante para nuestra salvación, ¿no? Así es. Como mencionábamos hace un momento, ¿no? La cruz carecería de sentido si es que de pronto la experiencia de la resurrección no se hubiera dado. En ese sentido, para nosotros la resurrección a lo largo de las epístolas resulta ser para nosotros la confirmación de la esperanza bendita, ¿no? Como dice Pablo, sorbidas la muerte en victoria. Amén. Romanos 8:11 es un texto muy significativo en este proceso de la resurrección del Señor Jesús, porque nos habla de el poder que está detrás, que lo hace resucitar, y también el poder que está detrás para hacernos a nosotros revivir a una nueva vida y también resucitar al final. Es interesante porque cuando nosotros nos ponemos a mirar, porque hay varios textos que dicen algo respecto a la resurrección de Jesús. Algunos señala que fue Dios el Padre, otros como el que usted acaba de mencionar, de Romanos, que fue el Espíritu, otros que un ángel le llamó para que salga. Y la pregunta es entonces, ¿cómo fue? Hay que juntar todo. Hay que juntar todos. Podemos hacer un consenso y decir, todos participaron en el proceso. Pero acá yo tengo el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 18, dice algo importante. Yo creo que eso nos puede ayudar un poco a entender toda esta dinámica. Dice, hablando él de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, yo pienso que en cierta forma el texto nos está orientando de que Cristo tenía esa capacidad de poder, si es verdad, en su cuerpo, físicamente, morir, pero como un ser divino no. Y al momento de resucitar, nosotros podemos ver el accionar o la participación, no solamente de Él en este momento, sino también del Espíritu, la presencia del Padre, que fueron los que de alguna u otra manera se reunieron para observar cómo es que Cristo hacía o tenía esa victoria frente a la muerte en ese momento clave, ¿no? O sea, tiene la disposición, voluntariamente entrega su vida, ¿no? Y muere, es lo que dice el texto. Claro, es curioso, ¿no? Yo la doy en realidad porque yo tengo la potestad de darla y volverla a tomar. Y eso es interesante porque él en ningún momento dice, voy a morirme. O sea, está haciendo un juego de palabras de tal forma de que nos dice, tengo la capacidad de poderme recostar, parecer que estoy muerto, volverme a levantar, porque en mí la vida existe. La muerte no tiene en mí ningún efecto. ¿Y qué fue lo que murió en la cruz? Murió esa parte física, físicamente hablando. Esa parte humana. Esa parte humana. ¿No? Por la parte divina, lógicamente, estaba siempre vivo. Tal vez el temor a esta muerte que él también tenía era justamente en esa parte humana. Claro, porque recordemos que ya en ese momento tan delicado, él carecía de esa sensibilidad de poder escuchar la voz de su Padre y percibir la dirección del Espíritu en ese instante. Era ahora solamente él sin poder vislumbrar lo que venía. Obviamente entendía que iba a morir o que algo así iba a pasar, pero a diferencia de otros momentos ya no tenía tal vez esa capacidad de poder encontrarse seguro porque el pecado que ahora caía sobre sus hombros estaba generando una brecha importante con el cielo, ¿no? Claro, el pecado en realidad lo separaba, ¿no? Lo separaba. Sí. Y en la cruz él lo manifiesta, ¿no? Él percibe que el Padre lo había abandonado y por eso dice Elí, Elí, lama sabactaní. De alguna forma, si es verdad, el Padre no lo dejó, pero él
percibía eso y era consecuencia del pecado. El Señor Jesús muere, es enterrado, al tercer día, como Él mismo lo había anunciado, varias veces tenemos los registros ahí en Marcos 9 y en otros lugares, al tercer día Él vuelve a la vida por el poder de Dios. Y como bien tú señalaste, toda la divinidad aparece e incluso Él mismo interviene en esto, pero Él vuelve a la vida. ¿Qué cosas ocurren alrededor de ese acontecimiento? ¿Hay algo más que pasa ahí o no? En torno a la muerte de Jesús, tal vez una de las cosas, o algunas de las cosas más impresionantes son las que suceden en torno al santuario y en torno a algunas personas que habían ya muerto. En torno al santuario, lo que observamos es cómo es que en cierta forma el sacrificio no se termina por dar, el sacrificio de la Pascua. Y da un mensaje, transmite un mensaje, en vista de que de pronto, en este caso, ahora, Cristo siendo el sacrificio de la Pascua real, el cumplimiento, el tipo se encuentra con su antitipo, ya no habría más sentido de que exista el sacrificio de un cordero. Podríamos entender eso cuando se le escapa el cordero al sumo sacerdote, el terremoto, cómo es que de alguna forma el velo se raja, ¿no? O se parte de arriba hacia abajo. Al momento de su muerte. Así es, con una violencia impresionante. Los eventos de cómo se oscurece todo y velan casualmente la desnudez de Cristo. Hay que ser bien reales y entender de que como salen las películas no es, ¿no? Los romanos eran completamente seres humanos que no tenían piedad de nadie. Eso en torno al santuario y a la fiesta que se celebraba en ese momento. Y lo otro es en función a las personas que resucitan a la muerte de Jesús y comienzan a anunciar el Evangelio después de que Él de pronto muere, ¿no? Porque, bueno, ahí Mateo 27 registra eso, ¿no? Que hay gente que se levanta junto con Él, ¿no? Correcto. O sea, al momento de resucitar. Cuando Él resucita es domingo de mañana. Sí. Como que descansó el sábado y empieza una semana de actividades otra vez. O sea, no hay ningún paralelo ahí en el asunto de la creación. Por ejemplo, primer día de actividad y el domingo también es primer día ahora de reactividad, por así decirlo, del Señor Jesús. Claro, nuestra reflexión, de acuerdo a lo que observamos en Jesús, es completamente cercano a la forma en cómo Él, hasta en su descanso, hasta en su muerte, respetó el sábado, ¿no? Y también lo observamos en las personas que prepararon, digamos, el ambiente donde Él iba a morir, donde iba a descansar aquel sábado. Sí, es posible que podamos visualizar en el primer día de la semana nuevamente una reactividad o el volver a actuar o cumplir nuevamente sus acciones cotidianas, ¿no? Sí. Comienza otra vez su rutina, su trabajo. Su trabajo, su rutina. Así como alguna vez en el pasado empezó su trabajo de creación, ahora parece que empieza esta nueva creación, ¿no? Porque también se crea el nuevo pueblo de Dios, se va a crear muchas cosas ahí al inicio. El Señor Jesús está en la tumba enterrado, hay gente que lo está rodeando, porque hay soldados que lo están vigilando, y entonces se tiene que mover la piedra. ¿Qué cosas ocurren ahí al momento de la resurrección del Señor Jesús? Bueno, tenemos básicamente lo que dice en el registro bíblico. La piedra, en realidad, antes de la muerte de Jesús, antes de la resurrección, era imposible que pueda ser movida solamente por un ser humano. Tenemos personas que estaban ahí preparando el ambiente para que él pueda ser sepultado. Tenemos personas que están expectando de que ya se acerque el sábado, el día de reposo, para poder apresurarse. Tenemos soldados que estaban designados para digamos, evitar cualquier acto, digamos, de robo del cuerpo. Y tenemos un séquito tal vez farisaico que estaba pendiente o al tanto de la situación. Habían personas que esperaban, que lloraban, que lamentaban, que no comprendían, y estaban personas que buscaban tratar de matar, digamos, el mito, ¿no? Para ellos,
Cristo muerto ya vendría a ser prácticamente una especie de mito, ¿no? Y querían que se quede allí. Tú dijiste hace un rato algo que creo que vale la pena volverlo a mencionar acá. Los discípulos, parece que ellos no tenían idea de que el Señor Jesús iba a resucitar. O sea, ellos estaban ahí llorando, lamentándose, bueno, ya murió, ¿qué vamos a hacer, no? Pero hay un grupo de gente que no era su discípulo y decían, no, este capaz resucita, mejor le pongamos una buena piedra al frente y tratemos de poner los ojos bien, bien sobre él, porque, no sé, y si no resucita, por lo menos alguien se le va a robar el cuervo, porque ha dicho que algo va a pasar, así que cuidémosle un poco, por lo menos después de que... Sí, entre las declaraciones de Jesús de que Él en 3 días destruye el templo y el referirse a sí mismo, ¿verdad? Lo entendieron bastante bien los fariseos y hacían alusión a esto casualmente. Podrían estar concibiendo todo esto como una estratagema de parte de los discípulos y las personas que más se familiarizaban con Él. Pero la pregunta sería, ¿por qué un discípulo tendría que robar un cuerpo, o un grupo de discípulos tendría que robar un cuerpo, esconderlo, sabiendo que está muerto, y después terminar diciendo resucitó? E incluso la parte más compleja en todo esto es asumir que ellos estén dispuestos a dar la vida por una mentira. Entonces, muchos de los historiadores en aquel entonces cuestionan esto, ¿no? La fe de los discípulos y de los que vinieron después de los discípulos era tan fuerte y tenían tanta convicción en lo que sucedió con respecto a Cristo en su resurrección, que estuvieron convencidos de incluso hasta dar su propia vida, ¿no? Y eso usualmente no se aplica en una persona o en un grupo humano que de pronto transmite necesariamente una mentira. Bueno, pasando a otro tema importante, el Señor Jesús ya había resucitado, ¿no? Había gente que tenía miedo que resucite, pero al final el Señor Jesús resucitó. Los discípulos ahora estaban también un poco conmocionados porque, bueno, qué bueno que haya resucitado, pero no todos estaban tan confiados, porque ahí encontramos a Tomás que decía, bueno, mira, yo tengo que meter mi dedo para creer, ¿no? Se ponía un poco difícil de creer de que algo así haya pasado. Entonces, la pregunta es acá, dice el Señor Jesús cuando se encuentra con Tomás, mira, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿por qué es tan importante reflexionar en esto? ¿Por qué es importante ser parte de este grupo de bienaventurados? Es una pregunta que he escuchado muchas veces y que nos lleva a pensar en realidad en cómo nosotros vivimos hoy por hoy nuestro cristianismo. Nos separan prácticamente 2000 años del evento Cristo, de la resurrección de Él. Digamos que en ese espectro tenemos nosotros una ligera desventaja de los que pudieron escucharlo, pudieron verlo. De los más de 500 testigos, dice el apóstol Pablo. Así es. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Mi fe hubiera sido o es más fuerte de la que ellos tuvieron, o ellos tuvieron una fe mucho más fuerte que la mía porque lo vieron? Y es complejo responder, porque muchos de ellos que lo vieron, que lo oyeron, que vivieron al lado de él, lo dejaron en su momento, ¿no? Porque de alguna u otra forma creían, pero no estaban completamente entregados a lo que Jesús venía a hacer aquí en este mundo. Y uno se puede dar cuenta de eso porque cuando vemos el camino de los amigos de Emaús, ellos venían hablando, estaban tristes, no entendían lo que había pasado, estaban acongojados y Cristo en el camino tuvo que explicarles. Muchos de ellos estaban encerrados con puerta trancada porque tenían miedo de las represalias de los soldados y los judíos. Ahora la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No entendían todavía. Ellos recién terminan de entender todas las cosas cuando el Espíritu Santo llega a sus vidas. Hoy, nosotros, casi 2000 años después, tenemos una fe
que nos acompaña por las evidencias que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra experiencia, cómo va cambiando nuestra manera de ser. Y creo que es una fe tan fuerte como la de ellos, como el mismo Cristo la dijo, ¿no? Bienaventurado aquel que cree y no ve, porque es mucho más desafiante eso que lo otro. Ahora, en el primer siglo también hubieron muchas personas que tuvieron que creer sin ver, ¿no? Yo pienso en todos los que Pablo predicó, por ejemplo. Ellos tal vez nunca tuvieron un contacto con el Señor Jesús, tuvieron que escuchar la historia y creer sin ver, ¿no? Claro, la diferencia tal vez es que Pablo fue Pablo fue una persona que tuvo un encuentro directo con Jesús, ¿no? Digamos que un personaje que lo vio de forma directa. De alguna manera fue un testigo testigo directo. directo. Testigo directo. Nosotros hemos escuchado a alguien, de alguien, ¿no? Pero que nos ha impactado lo que él dijo de su experiencia, de lo que el Señor hizo en su vida, y lo hemos comprobado en nuestra vida y lo seguimos comprobando también. Ahora, mencionaste hace un momento de que, bueno, tenemos de alguna manera ciertas evidencias. ¿Podemos tal vez hablar un poquito de estas personas que fueron testigos en primer momento, testigos presenciales, y luego tal vez de algunas otras evidencias? A ver, las personas que fueron testigos presenciales, por así decirlo, los mismos apóstoles, ¿no? Ellos tuvieron la oportunidad de, digamos, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros, participar de esa experiencia también de hacer milagros. Ellos mismos dijeron, Señor, hemos podido, digamos, expulsar demonios, reprender, enseñar, hemos hecho milagros, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? En el ministerio de Cristo, durante el tiempo que ellos estuvieron al lado de Él, tuvieron esa oportunidad, ¿no? de primera mano. Y nosotros podemos entender de que esto es real, es verdad, no solamente por los evangelios. Tenemos a Flavio Josefo, tenemos a otros escritores extrabíblicos que dan fe de que Jesús sí existió como un personaje histórico que tuvo discípulos y que de pronto ellos se vieron conmocionados porque su maestro fue crucificado. Infieren que de pronto existió un trama con respecto a la resurrección. No se espacian en ese aspecto, pero por lo menos existen documentos fuera de la Biblia que sí mencionan de que existió Jesús y no es solamente un cuento, como algunos tal vez lo señalan. O sea, no se trata solamente del testimonio bíblico, o sea, no también existe testimonio extra bíblico fuera de la Biblia. Sí. La primera persona a la que el Señor Jesús se muestra en su resurrección a mí me llama la atención porque es una dama, María Magdalena. Uno esperaría que podría haber sido Pedro, o Juan, el más cercano, el discípulo amado, ¿no? Es María Magdalena. Es una dama. ¿Hay alguna cosa que podemos aprender de eso? Mire, Jesús tenía un vínculo de pronto especial con todos sus discípulos. María no era la excepción. Y yo creo que María fue básicamente para terminar de hacer algo que había comenzado el día viernes. No fue para adorar la cripta, fue para de pronto terminar una labor que había comenzado el día viernes y ahora tenía que ir nuevamente con algunas especies, pienso yo, o ungüentos para el sepulcro del maestro. Ella posiblemente ni siquiera se esperó encontrar lo que vio. Pero lo curioso es que ella tuvo ese privilegio. Si quisiéramos decirlo de esta forma, desde esa perspectiva el Evangelio nos enseña que el Señor no hace acepción de personas. Y inclusive en ese aspecto, ¿no? Incluye a las damas, a los varones y todos con el mismo privilegio. María fue la que corre después y llama a Pedro. Pedro es el que corre ahora a buscar al maestro y él no lo ve. Entonces, ella tiene una experiencia mucho más profunda en ese instante con el maestro. O sea, en el cristianismo
Su inicio es un inicio participativo en el que todos tienen el mismo privilegio. Así es, hombres y mujeres. Es muy interesante eso, ¿no? Ya estamos casi cerrando nuestro tema. Solamente algunas lecciones importantes. El Señor Jesús resucitó. Para nosotros hoy en día, para nosotros como habitantes de este momento, ¿qué implica eso? ¿Qué significa? ¿Cuánto valor tiene? ¿Qué es lo que debería de hacernos pensar? ¿Por qué deberíamos de vivir como vivimos? ¿Qué es lo que debería impactar en nuestra vida? Yo creo que lo que debería impactar y debería quedar en nuestra mente es la promesa de una resurrección no solamente para nosotros, sino de todos aquellos nuestros seres queridos que descansaron en el Señor. Eh, Esta es la confirmación para cada uno de nosotros, es la confirmación para todos de que Cristo volverá y aunque estemos descansando en el polvo, Él nos levantará. Y esa es una de las cosas que jamás nadie nos podrá quitar. Podremos perder cualquier otra cosa, pero la esperanza nadie nos la podrá quitar. O sea, una primera cosa que mencionaste que creo yo es muy importante, el hecho de que tengamos la seguridad de que también nuestros seres queridos y nosotros podemos resucitar. Tal vez una segunda que también mencionaste, el hecho de la seguridad de que el Señor Jesús volverá por segunda vez. Podemos vivir entonces con esperanza, con seguridad del mañana, porque la muerte tiene solución. Claro, y tal vez una tercera última, ¿no? Mucho se piensa en diversos ámbitos que cuando la persona descansa se fue al cielo. Entonces, no existe un sentido lógico de que la persona que está en el cielo vuelva a resucitar. El texto bíblico nos está indicando entonces que la persona, una vez más, como hemos visto en las lecciones anteriores, cuando le toca descansar, espera allí hasta el día de la trompeta final o del gran mando del Señor Jesús. Bueno, este es un tema muy importante. Como decíamos al inicio, queridos amigos, el cristianismo se fundamenta en la muerte del Señor Jesús, pero solo si es que existe resurrección. Pablo lo dijo de forma muy clara y nosotros creo que somos cristianos porque creemos que el Señor Jesús murió, pero también resucitó y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Creamos firmemente en eso, porque eso, como ya lo mencionó el pastor David acá, nos da a nosotros también la seguridad de que un día nosotros resucitaremos y nos da la seguridad de que el Señor Jesús volverá para llevarnos a vivir en aquel lugar que Él prometió que nos llevaría, en aquel lugar donde dice que está preparando casa para nosotros. Vivamos de acuerdo a su voluntad, creamos en Él y creamos en la resurrección de todos aquellos que duermen confiando en el Señor Jesús. Vamos a cerrar, David, capaz algunas palabras para nuestros oyentes antes de hacer la última oración. Bueno, sí, que sigan abrazados en la bendita esperanza, el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y si en algún momento la sombra de la desesperanza llega a su vida, aférrese a las promesas que Él ha dejado en su palabra, ¿no? Sórbida es la muerte en victoria. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. El Señor los acompañe y acompáñenos por favor con esta última oración. Padre querido, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos recuerdas de que la muerte no es un enemigo al que debamos de tenerle miedo, sino que es un enemigo ya vencido y derrotado, porque tú resucitaste y nosotros también vamos a resucitar si creemos en ti y vivimos tomado de tu mano y haciendo tu voluntad. Señor, gracias por darnos esa certeza, gracias por demostrarlo en la experiencia que tú tuviste en este mundo, gracias por darnos esa seguridad. Gracias porque prometes volver por nosotros también. Y queremos pedirte en esta hora por nuestros amigos que están detrás de la pantalla, donde ellos se encuentren, responde por favor a sus pedidos, sé propicio a sus necesidades, sé con ellos, Señor, muéstrate como un Dios real para cada uno de ellos. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.